Gloria a Jesús. Bienvenidos una vez más a su programa La Verdad de Cristo, su palabra, la cual cambia, transforma y edifica. Amigos, hermanos, aquí estamos una vez más, como lo prometido es deuda. Aquí estamos en el parque. Este parque, fíjense, en este parque he estado viniendo y no sé cómo se llama. Pero este es un parque muy bonito que está aquí en Wheelock. La gente pasea y se corre incluso, hay personas que pescan allá, de aquel lado. Pero estamos aquí, gloria a Jesús, para traer un mensaje, un tema que me ha estado inquietando y que lo quiero dar. Y el título del mensaje, si usted lo ve ahí en el texto, arriba en la presentación, se titula El peor enemigo eres tú mismo. ¿Por qué le doy este título? Porque hoy vamos a estar mirando por qué a veces pensamos que Satanás, el mundo y todas las cosas demás, y no nuestra propia persona, son nuestros peores enemigos. Pero vamos a estar mirando a través de la palabra realmente cuál es el enemigo más profundo de nuestra propia persona, que somos nosotros mismos. Y esto lo vamos a estar mirando. Gloria a Jesús. Así que le doy la bienvenida a su programa La Verdad de Cristo, su palabra. Y vamos a estar desarrollando este mensaje. Gloria a Jesús. Así que sea la paz del Señor con cada uno de ustedes. Aquí estamos, estoy aquí en el sol. Me voy a coger un poco de vitamina C. Un poco de vitamina D, ya que casi no cojo sol. Espero que estén en sus casas, estén bien y estén haciendo las cosas de vida, ya que estamos en una situación donde estamos restringidos de salir, pero aquí por lo menos en Nueva York tú puedes salir al parque, caminar, etcétera, etcétera, pero no puede estar a cierta distancia, ¿no? Gloria a Jesús. Así que yo espero que usted busque su Biblia y tenga su Biblia en las manos para que de esa manera entonces desarrollemos el tema. Y también voy a estar poniendo de cómo yo he crecido en el Señor y por qué he crecido en el Señor. Que esto, lo cual voy a estar hablando, es también lo que impide mucho el del por qué no crecemos en el Señor. Porque cuando no dejamos el yo, cuando no quebrantamos nuestra carne, cuando no quebrantamos nuestros deseos, pues es donde viene el problema de que nosotros mismos somos nuestros peores enemigos. Así que el texto que voy a estar leyendo se encuentra en Primera de Timoteo. Gloria a Jesús. Es el primer texto que vamos a estar leyendo. Primera de Timoteo 4:16 es donde vamos a estar leyendo. Ahora, ¿qué nos dice este texto? Pablo, hablando a Timoteo, le da un consejo. ¿Y por qué Pablo le da un consejo? Es porque Pablo había aprendido de él mismo este consejo que le dio a Timoteo. Entonces vamos a leer. Y la palabra se lee en el nombre de Jesús. Amén. ¿Por qué leo la palabra en el nombre de Jesús? Porque así me lo indica la palabra. Colosenses capítulo 3:16 dice, 3:17, perdón, creo que es. Dice, todo lo que hagáis de palabra y de hecho, hacerlo en el nombre de Jesús para gloria del Padre. Por eso leo la palabra en el nombre de Jesús, ya que nuestro programa se titula La Verdad de Cristo, su palabra. Entonces dice la palabra: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvará a ti mismo y a los que te oyen. Esto es un consejo profundo que Pablo le da a Timoteo. Ahora, en mi vivencia, en cómo yo he vivido para el Señor y cómo yo he crecido en el Señor, cómo yo me he desarrollado y cómo le puedo explicar y decir
de que Dios de cierta manera ha hecho grandes cosas en mi vida y es porque yo lo he permitido. Quebrantar los deseos de esta carne no es fácil. Una de las cosas mayores y el problema peor que tiene el ser humano es quebrantar esta carne. Sabemos, yo predico la sana doctrina, pero no soy una persona que voy a, a menospreciar a aquellas personas o hermanos o hermanas que no aplican la sana doctrina, porque yo no soy quien para juzgar a quien no quiere ajustarse a la palabra, ¿no? Entonces, la palabra dice bien claro, Pablo le está diciendo, a Timoteo, cuídate de ti mismo. Cuando yo comencé a servirle al Señor, hubieron muchas cosas que yo quería seguir haciendo. Yo quería a veces vestirme para llamar la atención. ¿Por qué? Porque son deseos carnales. Y son deseos con lo cual nosotros nacemos, porque nacemos en el pecado original, ¿no? Al nacer en el pecado original es que nosotros buscamos todo placer de la carne para nosotros sentirnos bien. Cuando nosotros buscamos el sentirme bien cuando yo me visto, que me miren, que me admiren, que me den un halago, llamar la atención, a veces no tenemos cuidado con esto. Pero no solamente esto, también nuestra forma de hablar y nuestra forma de expresarnos. Decimos, oh, es que ese es mi carácter, esa es mi forma de ser. Pero como hombres de Dios y mujeres de Dios que somos, se supone que nosotros quebrantemos todo deseo carnal que va en contra de lo que es la palabra de Dios. El Señor habla a través de Pablo, hablándole a Timoteo, para que nosotros también oigamos que él le dice a Timoteo, cuídate de ti mismo. Pablo había vivido todo esto, porque Pablo era un fariseo. Pablo era fariseo de fariseos. Pablo se conocía la ley. Pablo sabía todas las cosas y Pablo era celoso con la ley. No era igual que los otros fariseos, pero era extremadamente celoso con los fariseos. Pero cuando él tiene un encuentro con Jesucristo, es cuando él viene y comienza a ver realmente que vivir para él, vivir en la carne, vivir a su placer, hacer todas las cosas para complacerse a sí mismo, esto era un pecado. Entonces, Pablo entra en una búsqueda de 14 años buscando la presencia del Señor para él no ser igual, para él cambiar en totalidad quién es él, porque él sabía que su peor enemigo era él mismo, que su peor enemigo era su propia carne. Ahora, ¿cómo te puedo demostrar esto? Pablo le está diciendo a Timoteo, cuídate de ti mismo, pero ¿qué otra palabra te puedo dar para que la veamos? Encontramos en 1 Corintios, capítulo 5, desde el 1 al 11, dice que Ananías y Zafira tenían una propiedad y que ellos podían venderla o no venderla. Ellos van delante de Pedro, ellos planean ellos allá en su casa donde estaban y planean no decir la verdad. La mentira es una acción de la carne. Eso es una acción de no querer aceptar las cosas como son. Y ellos decidieron mentirle al Espíritu Santo. Aparte de esto, podemos ver en esta historia de que el yo seguir a mi esposa o mi esposa seguirme a mí en los deseos carnales que me pueden afectar
en mi relación con Dios, pueden hacer que mi alma se pierda. Entonces, ellos decidieron hablar una mentira. La mentira es un pecado que Dios no le gusta y que es casi porque dice en Apocalipsis capítulo 22 que los mentirosos no entran al reino, no entrarán al reino de los cielos. ¿Por qué? Porque el mentiroso siempre se engaña a sí mismo, haciéndose creer que está engañando a los demás. Pero el mentiroso se engaña a sí mismo. La altivez de espíritu. Todo lo que es la altivez del espíritu es deseos tuyos y deseos míos que no queremos quebrantar porque no nos queremos someter a la palabra de Dios. Porque no queremos tener una relación con mi hermano o mi hermana, porque simplemente no quiero que mi hermano o mi hermana me llamen la atención, sino que ellos tienen que aceptarme como yo soy. En mi vida, en el transcurso de mi vida, yo he aprendido de que mientras más yo quebranto mi carne, más yo venzo al enemigo. Porque donde el enemigo vence es en la carne, no en el espíritu. Entonces, cuando yo quebranto lo que es mi egoísmo, cuando yo quebranto lo que es la mentira, cuando yo quebranto lo que es mi orgullo, todo esto se le va a hacer difícil al enemigo poder hacerme caer. ¿Por qué? Porque el enemigo es el que pone su querer de cómo hacer su voluntad, igual que el Señor. La única diferencia es que Él te pone de frente lo que te gusta y el Señor te pone de frente lo que no te gusta. Hermano Franklin, explícame esto que no entendí. Claro, el Señor dice, porque yo pongo el querer de cómo hacer mi voluntad, pero eso es en el espíritu. Cuando nos encontramos y chocamos con esta realidad, que la palabra nos confronta y nos dice, oye, tienes que cuidar a tu hermano. No habléis mentiras los unos a los otros. No murmuréis los unos de los otros. Ama a tu hermano como a ti mismo. ¿Ves? Todas estas cosas no se ponen en práctica verdaderamente porque a veces hasta la misma hipocresía que hay en nosotros, con la cual cada uno tiene que trabajar. Yo he trabajado y he aprendido a ser un hombre de una sola palabra. ¿Por qué? Porque me di cuenta cuando me convertí al Señor y mucho antes, de que un hombre sin palabra, tú puedes tener todo el dinero del mundo, pero un hombre sin palabra en este mundo no vale nada. Cuando tú encuentras un político, cuando tú encuentras un cristiano, cuando tú encuentras cualquier persona que muchas veces te ha hablado para afirmarte de que va a hacer algo contigo y no lo hace, ya tú lo tienes por mentiroso. Lo tienes porque es un falsante. Lo tienes como que es una persona irresponsable. Por lo cual, estas son cosas que debemos arraigar de nuestras vidas. Confrontarnos a nosotros mismos y decir, no, espérate, yo llevo tantos años sirviéndole a Cristo y yo no puedo seguir en lo mismo, siendo un mentiroso, siendo un altivo. ¿Por qué yo no puedo dejar que mi hermano me llame la atención si dice la palabra amonestaos los unos a los otros y someteos los unos a los otros? Eso dice la palabra. Pero esto se aplica sobre aquellas personas que son personas que comienzan a vivir para el Señor y comienzan a ser humildes, dejando de lado sus carnalidades y sus emociones pasionales que emiten todo lo negativo para tener una buena relación con Cristo. Yo en el principio, y sigo aún trabajando con mi persona, ¿por qué? Porque cuando yo no quebranto cada día mi carne,
entonces asumiré la consecuencia o tendré la consecuencia de lo que voy a estar viviendo alrededor en mi contorno y con las demás personas y con Cristo. Ananías y Zafira decidieron, bien claro, el seguir a su propio enemigo, su propio ser, quienes ellos eran. Aunque ellos decidieron servirle a Cristo, aunque ellos decidieron darle su vida a Cristo, siguieron con una vida mediocre, con una vida que lo llevó a tener la consecuencia que tuvieron, que fue morir ante el apóstol Pedro por el Espíritu Santo, declarado por Pedro, de que lo que él estaba declarando así iba a acontecer. Demos gracias a Dios de que esto Dios lo hizo para mostrarnos a nosotros que el Dios del Antiguo Testamento es el Dios de hoy en día. Es un Dios que no tiene variación. Es un Dios de un solo temple y de una sola palabra. Así que mientras usted piense o pensemos que nosotros es Dios quien nos va a cambiar, yo le reto a usted que me busque el capítulo o el versículo donde usted te pueda leerme o decirme que Dios cambia. La Biblia dice en Efesios capítulo 4, dice, quítese de vosotros toda gritería, maledicencia. Entonces el Señor nos comienza en este capítulo a decir, lucha con tu carne, lucha con tu forma de ser, para que entonces entre a tener conmigo una relación donde yo me agrade. Cuando encontramos la palabra en Lucas, gloria a Jesús, capítulo 22, 33, encontramos a Pedro que está hablando con el Señor. Y el Señor le está diciendo a Pedro lo que va a acontecer con él. Cuando no conocemos ni sabemos realmente quiénes somos, sí, porque el hombre y la mujer se crean una imagen de sí mismos que no es, que es una mentira, que no es una realidad. ¿Por qué? Porque la palabra lo dice. La palabra dice que el hombre se ve en un espejo, se observa en un espejo y cuando da la vuelta y se va, se le olvidó de cómo es. Entonces, Pedro, cuando está con el Señor y el Señor le está hablando estas cosas, él le dice, no, Señor, espérate. Yo estoy presto a ir a la cárcel y aún hasta la muerte contigo. El Señor le hace entender a Pedro que no va a ser así y que no es una realidad. Entonces, él le dice, Pedro, antes de que el gallo cante, tú me negarás 3 veces. Y él le dijo, Señor, ¿cómo va a ser? ¿Por qué? Porque a veces tenemos una perspectiva de nosotros mismos que no es. Cuando tú no comienzas a conocerte a ti mismo, yo tuve que aprender a conocer a Franklin. Y tuve que hacer un personaje de Franklin responsable. Un personaje de Franklin que Dios se agradara. ¿Por qué? Porque todo cristiano tiene que tomar esta actitud y esta acción para poder ser agradable al Señor. Ahora, encontramos un hombre, porque déjame decirte algo. Dios muestra a los hombres que no son agradables a Él, pero también muestra a los hombres que Él honra en su palabra. Y esto me agrada, porque esto me motiva a mí a que lo que yo estoy viviendo como hombre y a lo que yo estoy aplicando a mi vida,
dejando la mentira, dejando el egoísmo, dejando la falsedad y no siendo hipócrita, esto me llevará a tener una mejor relación con el Señor. Y esto está escrito desde Génesis hasta Apocalipsis. Yo en mi vida siempre he sido una persona que he tratado de demostrar a mis hermanos, tanto en todo lugar que voy. He ido a Santo Domingo, he estado aquí en Nueva York y he vivido en Puerto Rico. Y los hermanos que me conocen, conocen mi carácter y conocen cómo lo recto que soy con la palabra del Señor y con mi persona. ¿Por qué? Porque Dios a mí me ha enseñado esto. A veces yo veo personas que dicen servirle al Señor, que llevan años y años y años y años. Y lo que miro es que viven lo que dice la palabra, una religiosidad, una tradición de hombre, donde no tienen esencia porque siguen viviendo para sí mismos y no para el Señor. Me encanta nuestro pastor, gloria a Jesús, Manuel Santiago, un hombre humilde, un hombre sencillo. Me encanta cómo él se expresa, me encanta su sencillez, porque él muestra quién es él. Él es un varón que desde que le conocí, el Espíritu Santo me mostró quién es él. En su sencillez y en su forma de su relación con el Señor. Es un hombre que habla con misericordia, con paz, con benignidad. Y siempre procurando de que la iglesia crezca. De que nos metamos más cada día con el Señor. Pero esto no depende de él. Esto depende de usted y de mí. Depende tampoco del Señor. ¿Por qué? Porque la palabra lo dice. Ahora, en Juan capítulo 1, verso 47, encontramos de que Jesús va entrando a un lugar o llegando a un lugar y encuentra a un hombre en el cual él mismo se sintió agradable de hablar de él. ¿Por qué? Porque en este hombre no había mentira. En este hombre no había orgullo. En este hombre no había engaño. Era un hombre recto para con Dios y los hombres. Y este hombre era Natanael. Cuando él ve a Jesús, Jesús le dice: he aquí un hombre israelita en el cual no hay engaño. Palabra preciosa. Es lo que yo busco, que el Señor hable de mí en el cielo y donde quiera que yo pise. Porque el que Dios me honre debe de ser grandioso. El que Dios honre a un hombre o una mujer, como honró a María, como honró a los padres de Juan, que decía que eran irreprensibles. ¿Qué es una persona irreprensible? Una persona a la cual tú no le puedes reprochar que hable mentira, que engañe, que no ame, que tú no le puedes reprochar nada. Eso es lo que es una persona irreprensible. Y eso es lo que yo estoy buscando. Tener esa relación y esa coinonía con mis señores. Porque cuando tú no te conoces, tú pretendes presentar a alguien que tú no eres. Y esto ocurre con la mayor parte de los cristianos, con la mayor parte de las personas. El Señor, cuando le dice esto a Natanael, y me sorprende que Natanael le dice: Señor, pero ¿de dónde me conoces? Él no le dijo: espérate, ¿de dónde tú sacas esas cualidades? Esas cualidades yo no las veo en mí. No, porque yo reconozco quién sois. Aunque muchas personas me pudieran decir quizá altivo, me pudieran decir quizás que soy una persona
que soy muy fuerte de carácter, lo cual no lo soy. Soy recto en lo que son las cosas de Dios, pero muy recto en lo que son las cosas de Dios. Así que yo realmente trato de cada día crecer en el Señor. Nosotros no podemos ser hombres y mujeres que simplemente vivamos creyendo que estamos viviendo para Dios en espíritu y en verdad. Cuando tú no quebrantas tu corazón, cuando tú no quebrantas tu carne, cuando tú no quebrantas para poder ser alguien mucho mejor para con Dios y los hombres, te estás engañando a ti mismo. Y esto no es lo que quiere el Señor. Natanael se sintió grato. La mayor parte de las personas se justifican a sí mismas y dicen: ah, tú me estás juzgando. ¿Quién eres tú para juzgarme? Yo tengo la autoridad para juzgar a cualquier hombre y cualquier mujer aquí en la tierra. Pero dice la palabra bien claro en Romanos capítulo 2, dice, desde el 1, dice: oh, hombre, quien quiera que sea, tú que te jactas de otros, tú haces lo mismo que ellos. Es decir, cuando yo te juzgo, donde la palabra me dice que no me juzgue porque seré acusado por la misma medida que yo te estoy acusando, que lo dice en Mateo, lo afirma en Mateo, es porque yo estoy haciendo lo mismo. Yo estoy actuando de la misma forma y quiero apagarte o menospreciarte a ti que lo estás haciendo, o corregirte a ti que lo estás haciendo. No, esa no es la forma. Todo lo que yo pueda hablar y pueda decir, primero lo tengo que vivir para entonces poder tener la certeza de que Dios me va a respaldar. Porque entonces sería hipócrita. Entonces, cuando tú tratas de decir: oh, Dios es el que me juzga, no, quien juzga es la palabra. Porque dice Jesucristo en la palabra, el Señor Jesucristo dice: yo no he venido a juzgar, porque ya hay quien los juzgue, que es la palabra. Es la palabra la cual va a ser expuesta en el cielo cuando nos presentemos ante el gran trono para ser juzgados. Seremos juzgados por obra. Eso es lo que dice la palabra. Hay muchas personas que piensan que ya estamos en la gracia y en la gracia vamos a vivir como nos dé la gana y que vamos a hacer todo lo que querramos y que el Señor nos va a perdonar. Lo siento, hermano, amigo, que piensas de esa manera. Estás viviendo una religiosidad, estás viviendo en un mundo de fantasía. Porque la ley era más suave que la gracia. La gracia es más fuerte que la ley. Porque el Señor ahí mismo en el capítulo 5 dice de esta manera: si sus obras no son mejores que las obras de los fariseos, su condenación será peor. Ahora, ¿por qué el Señor dice esto? Porque en el Antiguo Testamento ellos no tenían el Espíritu Santo. Pero ahora en el Nuevo Testamento nosotros tenemos el Espíritu Santo, el cual nos dirige a toda verdad y a toda justicia. Esto nos indica que si el Espíritu Santo está con nosotros, Él nos va a dar la fuerza para poder vencer, para poder seguir adelante. ¿Podemos caer? Sí, podemos caer. Pedro cayó. Pero cuando Pedro recibió el Espíritu Santo, que comenzó a cambiar, que comenzó a darse cuenta que él estaba viviendo de una manera donde él complacía su carne y no complacía al Señor, entonces comenzó a cambiar. Comenzó a hacer las cosas diferentes. Comenzó a tener una vida diferente, una perspectiva diferente. Pero Dios se lo tuvo que demostrar a él. Dios le tuvo que demostrar a través del lienzo donde le dijo que comiera. Le mostró de que Dios no hace acepción de personas, pero que sí juzga conforme a lo que está escrito. Gloria a Jesús. Cuando no somos personas
realmente de un solo temple somos personas que tenemos dos personalidades. Tenemos la personalidad que pretendemos presentar delante de los hermanos o delante del mundo, y la persona que realmente somos en nuestro interior. Esta persona es la que realmente Dios conoce. No es la que tratamos de presentar al mundo o la que tratamos de presentar a los hermanos. Esta no es la verdadera personalidad, es la que nosotros creamos. Pero la verdadera personalidad que Dios conoce es quien tú eres en realidad. Si eres una persona altiva, si eres una persona que no te gusta que te corrijan, si eres una persona que eres hipócrita, egoísta, que eres una persona maltratante y que trata de tapar el sol con un dedo, esa es la que Dios conoce. ¿Cómo te lo puedo demostrar esto? Vamos a demostrarte esto. Gloria a Jesús. En el capítulo 7, gloria a Jesús. En Lucas, escribí nada más los textos, pero nada, estamos en Lucas. Gloria a Jesús. Perdón, Mateo 15. Mateo 15 dice de esta manera. Vamos a ver qué el Señor muestra sobre los hombres realmente como son. Y dice la palabra, Mateo capítulo 15, verso 7, dice: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, cuando dijo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. ¡Ja! Terrible palabra esta. Este pueblo de labios. ¿Por qué el Señor está diciendo esto? Porque realmente cuando tú hablas mentira, cuando tú presentas a una persona que no es, cuando tú tratas de ser quien no eres delante de los hombres y de tus hermanos, es la persona que Jesucristo está describiendo aquí, donde nuestro Señor nada se le oculta y nada se le escapa. Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. ¿Qué es un mandamiento de hombre? Cuando yo quiero justificarme en mi causa sin tener la justificación según la palabra. Porque si yo trato de justificarme, oh Dios es el que me juzga, tú no tienes que juzgarme, tú no tienes que señalarme, entonces tú te estás justificando bajo una tradición que tú y muchos han creado para poder justificarse en su maldad. Pero dice la palabra que el que vive de esta manera no le sirve al Señor. Sigue diciendo: mandamiento de hombres. Y llamando así a la multitud les dijo: oíd y entended. No lo que entra en la boca del hombre contamina al hombre. ¿Ves? No es lo que entra a través de nuestra boca, el alimento. No, eso es lo que sale del corazón. Eso es lo que tú emites como persona. Es quien tú eres como persona. No es la persona que tú tratas de presentar. No, la persona que cuando tiene algo contra su hermano, cuando su hermano le llama la atención, cuando su hermano le está pidiendo una ayuda, cuando su hermano, no importa el motivo, o las personas del mundo, y tú tomas una actitud negativa, una actitud arrogante, una actitud que quiere justificar sin justificación, esta es la persona que está describiendo el Señor aquí. Ser hipócrita. Mas lo que
Sale de la boca, esto contamina al hombre. Entonces, acercándose a sus discípulos, le dijeron: ¿sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron estas palabras? Si te has ofendido, si te has sentido mal, es porque te tienes que corregir. Es porque tienes que hacer algo para arreglar tu vida con Cristo. Es porque tienes que crecer. Si tú llevas 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 15 años sirviéndole al Señor y no te gusta compartir con los hermanos, no te gusta crecer, vamos a suponer, entre la clase bíblica, no ir a la clase bíblica porque con oír el mensaje tú no vas a crecer. Asistir a la clase bíblica, interactuar, todas estas cosas, si no te gustan, tienes problemas. No vas a crecer, no va a haber quien pueda ver algo en ti para que te pueda corregir, porque cada uno nos tenemos que corregir. A mí me encanta que me corrijan, a mí no me molesta. A mi pastor, cuando llegué a la iglesia, le dije: pastor, no quiero que cuando me tenga que llamar la atención, me ande con rodeo. Usted viene, Franklin, necesito hablar contigo, dígame, pam, pam, y se acabó. Si hay algo que corregir, lo corrijo. Ya. Porque esa es la persona que yo aprendí a ser cuando acepté a Cristo. ¿Se me hizo duro? Claro que se me hizo duro. El yo quebrantar mis propios deseos y no permitir que mi carne me dominara y permitir que cualquiera me corrigiera y que cuando esté haciendo algo malo, aceptar la corrección es difícil, porque la carne se siente mal. Pero muchos dicen: ¿quién tú eres? Que me va a llamar la atención, yo tengo 30, 40, 50, 60 años. Esto es arrogancia y altivez de espíritu. Todos nos podemos corregir los unos a los otros. Esto dice la palabra. Todos nos podemos corregir. ¿Por qué? Porque esto lo utiliza el Señor para enseñarnos y capacitarnos a ser humildes. Gloria a Jesús. ¿Se ofendieron? No te ofenda, hermano. Como persona debe de haber un crecimiento continuo, como lo acabo de decir anteriormente. Si tú no creces continuamente, yo veo a veces que esto ocurre en todas las iglesias. Hermanos, hermanas: ay, fulanito no me saludó, perencejo no me saludó, sutanejo no me saludó. Esto es ignorancia y motivación para que el enemigo tome ventaja sobre la situación en tu vida. Por lo cual debemos de dejar de hacer esto. Debemos de ser gente y personas capacitadas en el Señor. El Señor lo más que quiere es que crezcamos en Él. Tratar de decir cosas que están fuera de la palabra no es agradable al Señor. Colosenses capítulo 2 dice: mirad que nadie os engañe por medio de filosofía y huecas sutilezas, según las tradiciones del mundo, según las tradiciones de los hombres. ¿Por qué? Porque Dios sabe todas las cosas, hermanos. Yo te exhorto, hermano, ya el mensaje terminó, a que luches contra ti mismo, que es el peor y la peor lucha que podemos tener. Satanás no puede tomar ventaja cuando nosotros comenzamos a presentarnos delante del Señor y decirle: Señor, soy de esta manera, ayúdame a cambiar. A que cuando recibo la corrección, quedarme callado aunque me moleste. A hacer en contra de mi voluntad lo que el Señor me demanda como persona. Esto es lo que va a hacer que crezcamos en el Señor.
La palabra dice, no te alabe tus propios labios, sino los labios de otros. Cuando nosotros decimos, pero es que el Señor me ama como quiera. Sí, no, el Señor nos ama. Pero podemos perder nuestras almas por nuestra arrogancia y nuestra forma de ser. Franklin David aprendió a corregirse a sí mismo y a quitar todo orgullo, toda altivez de espíritu y todo aquello que me afecta. Lo más duro para Dios poder tratar con una persona es cuando una persona se quiere imponer sobre su propia palabra, sobre lo que dice su palabra. Y como he explicado antes, cuando tú hablas la palabra y contradice un versículo, estás dando una palabra a media que es una mentira. Porque una palabra media no es una verdad. La palabra no se contradice. Y tenemos que tener cuidado con esto. Yo espero que en este día el Señor, tú le hayas permitido al Señor, abriendo tu corazón, de que Él pueda trabajar contigo y te ayude a corregirte y a ser una persona diferente, para que las gentes y las personas que nos conozcan, aún los propios hermanos, vean que somos hombres y mujeres que tenemos valor delante de Dios. Que Dios pueda decir, como le dijo a Natanael, he aquí un israelita en el cual no hay engaño. No te engañes a ti mismo, como dice la palabra. No te mires en el espejo y que cuando tú das la vuelta se te olvidó de cómo eres, es porque no te conoces realmente. Y tienes que aprender que si tú tienes una doble personalidad, que en un momento como Pedro dijo, oh, Señor, yo te voy a seguir hasta la muerte. Cuando Pedro vio la verdad, que lo negó, Pedro sufrió amargamente. El Señor no lo dejó. Pero Pedro aprendió a callar y no adelantarse a lo porvenir, sino esperar el momento cuando tuviera la fuerza para tomar las decisiones correctas. Ahora, el Pedro que predicó en el capítulo 2, de hecho, ¿era el mismo Pedro que negó a Jesús? No, estaba lleno del Espíritu. Porque el único que puede cambiarnos y transformarnos si lo dejamos es el Espíritu Santo. Con su ayuda y poniendo de nuestra parte para ser hombres y mujeres rectos, de que no seamos mentirosos, que no seamos hipócritas, que seamos de amor, de misericordia, bondad, benignidad, justicia, que son los dones del Espíritu. Entonces Él nos va a enseñar. Estos frutos tienen que emanar de nuestro cuerpo y nuestra mente y nuestra boca. Así que te exhorto, hermano mío, amigo que me escucha. Vivir para Cristo es lo mejor que he vivido. Desde que le di mi vida a Cristo, he vivido situaciones bien difíciles, pero mi gozo está con el Señor. Mi gozo es el Señor. No hay nada que me quite la paz en este mundo, porque a la última soy de Él y a Él voy a ir, porque ya Él me llamó. Ya Él decidió rescatarme de las tinieblas, pero yo abrí mi corazón. Así como Dios quiere rescatarte, como Dios quiere reconciliarte consigo mismo. Amigo que me escuchas, ven a Cristo. Él te está llamando. No importa la situación, no importa el pecado que tú hayas cometido. El Señor te está llamando como una vez me llamó a mí y como una vez llamó a cada uno de los que se le servimos. Porque somos sus criaturas creadas con la cual Él nos ha amado con amor verdadero. Ven a Cristo. Ven a Cristo, que Él te está llamando. Porque Cristo viene pronto y viene por una iglesia pura y santa. Muchas personas no saben. Muchas personas piensan que nosotros vamos a recibir unas vestiduras blancas
Y no saben que las vestiduras nuestras es la palabra del Señor. Lo dice en Apocalipsis. Que el lino fino es la palabra pura, vivida por nosotros. Ese es el lino fino. Así que mientras más pasa el tiempo, más nos tenemos que santificar y purificar. Así que muchas gracias por haber estado una vez más en su programa La Verdad de Cristo, su palabra. Espero que en este día el Señor te haya bendecido con esta palabra y que esta palabra haya sido para que tú puedas crecer en el Señor. Así que muchas gracias, paz para tu vida y nos veremos la semana que viene. Paz.